¿Qué tal? Soy Carlos Elizondo, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, y estamos de regreso este año con nuestra serie Panorama. Y este martes 19 de enero a las 17 horas tendremos con nosotros al profesor también de la Escuela de Gobierno del TEC, Adán Silverio. Hablará con nosotros sobre el crimen en la pandemia. La pandemia nos recluyó, también a los criminales. De eso platicaremos este martes. Estamos preparados para este mundo de cambios, siempre avanzando y anticipando lo que viene. Con una innovadora oferta educativa que te prepara para enfrentar a los nuevos retos que surgen día a día. Y dar soluciones que trascienden y cambian el panorama. Que te da herramientas tecnológicas para empoderar a los más vulnerables. Con profesores que llevarán su experiencia dentro y fuera del salón de clases. Todo para que juntos dejemos un lugar mejor. Mientras unos esperan una nueva realidad, nosotros ya la estamos construyendo. ¿Te unes? El mundo cambió. Nosotros también. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestra emisión de Panorama. Espero que hayan tenido unas felices fiestas y sobre todo que todos se encuentren bien, en calma, con salud. Son épocas muy complicadas, pero bueno, hay que seguirle. Muchas gracias por estar con nosotros. Y hoy tenemos una conferencia muy interesante, una plática realmente, porque en sentido estricto no es una conferencia, y vamos a hablar con el profesor del TEC, Adán Silverio, quien es un reconocido economista. Él tiene un doctorado en Economía Aplicada por la Universidad de Minnesota. Llegó ahí gracias a la beca Fulbright García, que realmente es una gran beca, un gran reconocimiento. Y ha sido, entre otras cosas, fue director general adjunto de impacto de los programas sociales, fue director de métodos cuantitativos de la Secretaría de Desarrollo Social, fue subdirector de estudios econométricos en el Programa de Desarrollo Humano de Oportunidades y fue gerente de estudios económicos en GEA, el Grupo de Economistas Asociados. Aquí con nosotros en el TEC, su investigación se centra en la economía del desarrollo, economía de la familia y microeconomía aplicada. Como tantos economistas, tiene un muy buen instrumental técnico metodológico y trata de utilizarlo para ayudar a entender los problemas que enfrentamos. Adán, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, muchas gracias. Muy buenas tardes y a todas y todos. A ver, vamos, antes de empezar a la plática contigo, les tenemos una pregunta al público que tiene que ver con nuestra plática. ¿Nos la pueden proyectar? Como ven acá, dicen, esto es una cita de Andrés Manuel López Obrador. En el caso de la violencia en general y la violencia contra las mujeres, no hemos advertido un incremento. Desde luego, la forma que tenemos de medirlo son las denuncias que se presentan. Puede haber cifra negra, pero en las denuncias no ha habido un incremento. ¿Usted qué considera? ¿Que la violencia doméstica, en particular en México durante la pandemia, se ha reducido, va en aumento o sigue igual que antes? Bueno, Adán, el presidente es muy cuidadoso, parece un profesor de economía y nos aclara que, bueno, con la información que tiene, que es decir, con las denuncias presentadas. Pero ¿por qué no empezamos a platicar un poco, Adán, sobre ¿por qué debería de importar un confinamiento? ¿Por qué debería importar una pandemia? ¿Por qué debería afectar una pandemia en los niveles de violencia de los distintos crímenes? ¿Cuál es la hipótesis que hay detrás de hacernos esta pregunta? Sí, ahí es una parte muy interesante porque al inicio de la pandemia había un debate muy fuerte entre los académicos. Un grupo de académicos decía que la pandemia iba a generar una crisis económica muy fuerte. Esa crisis económica iba a generar desempleo y lo que se sabe es que altos niveles de desempleo están correlacionados con crimen. Sin embargo, por otro lado, había otra serie de académicos que proponían que al contrario, lo que íbamos a observar era una caída en el crimen. Y esto tiene que ver con una hipótesis que se llama de victim crime matching, que en realidad lo que está diciendo es algo muy sencillo. Lo que dice es, si confinas a la gente, vas a hacer que no haya contacto con los criminales. Entonces los criminales van a tener dificultades para encontrar a su víctima
y por lo tanto eso va a hacer que caigan en realidad los crímenes. Entonces, como podrás darte cuenta, eran dos mundos completamente distintos lo que estaba pasando. Bueno, por supuesto, uno de los crímenes a los que alude la cita del presidente López Obrador, que es la violencia doméstica, pues llevaría a incrementarse, porque ahora estás poniendo al criminal, en general la violencia doméstica pues es en casa con los familiares, y encierras a la pobre mujer con el violento papá, marido, lo que sea. Entonces uno supondría que ese crimen tendería a subir, ¿no? Eso también es otra gran discusión y gran controversia en la academia. Por un lado, tienes toda la razón, es decir, lo que se dice es, bueno, el marido o la esposa van a perder dinero, la falta de dinero genera conflicto y por eso vas a ver aumento en la violencia doméstica. También hay otra historia que percibía un aumento y esta iba de la siguiente forma, lo que señalaba es, durante la pandemia van a aumentar el consumo de alcohol. Y lo que se sabe es que el consumo de alcohol está correlacionado con violencia doméstica. Sin embargo, hay otras hipótesis que dicen no es tan seguro. Por ejemplo, hay una que señala que como las mujeres iban a estar confinadas con sus maridos, lo que íbamos a observar era una disminución en los reportes de violencia doméstica. Ojo aquí, no estoy diciendo que haya caído la violencia. Lo que está diciendo es, van a caer los reportes porque están confinadas y no pueden denunciar al agresor. Y luego está la visión de los economistas. Los economistas, como siempre decimos, depende. Entonces, la visión de economista era depende. Y en economía, lo que se sabe es que la violencia doméstica está asociada al poder de negociación dentro del hogar. Y ese poder de negociación está afectado por los ingresos que cada esposa y esposo trae al hogar. Entonces, esta teoría decía lo siguiente, si el esposo es el que pierde el empleo y por lo tanto deja contribuir a la casa, él va a poder perder, el esposo pierde poder de negociación y entonces deberíamos de observar una caída en la violencia doméstica. Sin embargo, la otra historia también puede ser, es decir, puede ser que las mujeres son las que más están perdiendo empleo en esta pandemia, por lo tanto pierden poder de negociación y deberíamos de ver un aumento en la violencia doméstica. Entonces, como podrás ver, tampoco ni tanto en crimen general ni en parte de violencia doméstica estaba todo dicho. Había un gran debate sobre la evidencia empírica y lo que estaba pasando. Eso por un lado, y por el otro lado, pues requiere mucha información, porque tú puedes quizá medir la violencia doméstica, que es complicado por lo que tú decías, si se reporta o no se reporta, pero a lo mejor no tenemos los datos de empleo, entonces no sabemos realmente si fue en los lugares donde la mujer ganó poder, donde bajó la violencia. En fin, es un trabajo que requiere muchísima filigrana. Pero antes de entrar a la filigrana, ¿por qué no nos cuentas, con la evidencia que tenemos, cuáles son como los primeros grandes hallazgos que tienes, digamos, las grandes correlaciones que has encontrado, cómo han estado evolucionando los distintos crímenes durante nuestra pues ya larga pandemia? Sí, claro. Si quieren, ¿me podrían mostrar la página 1, por favor? Miren, aquí lo que primero les voy a mostrar 3 crímenes que son relativamente comunes. Uno de ellos es robo, principalmente. Vamos a ver estos 3, robo, lesiones y fraude. En esta gráfica lo que estoy midiendo, la línea roja, 0 quiere decir ahí no hubo impacto, no hubo cambio. Y cuando va bajando ahí van a ver, si se distancia de lo rojo es que sí hay impacto. Entonces lo que estoy haciendo es medirlo por todos los meses, desde enero hasta noviembre, que es el último mes que tenemos información. Y noten lo que está pasando. Vean, a partir de marzo que inicia el confinamiento, se observa que hay una caída en el crimen de robo. Pero observen que eso se detiene en mayo. Y a partir de mayo empezamos a ver que los crímenes están regresando a sus niveles pre-COVID. ¿Qué está pasando aquí? Recuerden que el 23, el confinamiento en México empezó el 23 de marzo y terminó oficialmente el 30 de mayo. A partir del 1 de junio se abrieron una serie de industrias bajo la nueva normalidad y es muy claro que a partir de junio hay un repunte de nuevo hacia los niveles de robo que veíamos anteriormente. Estos datos, como los estoy mostrando, parece ser que soportan más esa hipótesis de que íbamos a ver una caída porque se perdió el contacto entre los criminales y sus posibles víctimas. Oye, Adán, para entender, la línea basal 0
¿Es respecto al mes previo de marzo, respecto al mes previo de abril, o es el promedio del año pasado? ¿Cómo es la base? La línea basal es el promedio de 2019. No es desestacionalizado, es el promedio del mes. La técnica que usamos es una técnica que se llama estudios de evento. Es una técnica que te permite desestacionalizar y también te permite medir en cierta forma impactos. Esa es la técnica que estamos usando para controlar estas variaciones mensuales. Ok. Sí, entonces, nuestro control, por así decirlo, es 2019 y 2018. ¿Y esto es robo? ¿En qué modalidad? ¿Robo a mano armada, robo a habitación? Pusimos robo en general. De hecho, cuando lo abrimos por categoría, casi todas las categorías de robo caen, como lo estamos viendo en esta gráfica. Lo mismo pasa en lesiones y lo mismo pasa en crímenes, por ejemplo, como fraude. Sin embargo, aquí creo que ya debemos de ser un poco más cuidadosos. Fíjense que fraude es un crimen que está creciendo de manera acelerada después de que abrimos la economía. Noten que desde agosto ya regresó a niveles pre-COVID. Y aquí lo que preocupa es que fraude es uno de los crímenes donde no requieres contacto con la gente y muchos criminales posiblemente ahora empiecen a cometer fraude para compensar la falta de ingresos. Mañana van a dar los datos de fraude, los datos de crimen nacional para el mes de diciembre. Creo que es uno de los indicadores que más debemos de monitorear porque parece ser que es de los que más se está acelerando. Veamos, entonces, si quieren, ¿me podrán mostrar la página 2, por favor? También lo que hicimos fue tratar de ver un poco cómo se estaban comportando crímenes contra las mujeres. En este momento solo quisiera presentarles acoso sexual, violación y feminicidio. No voy a entrar a violencia doméstica, me gustaría entrar porque es un poco más detallado y más complicado, pero lo vemos en unos minutos. Aquí de nueva cuenta vean que hay esa situación. En el caso de violación hay una caída, pero a partir de mayo que termina el confinamiento, de nueva cuenta vemos una subida. Sin embargo, en el caso de feminicidio, que es el crimen más letal contra mujeres, parece ser que no hubo ningún cambio durante la pandemia. Y esto creo que sí debería de preocuparnos. Fue un shock tan grande y parece ser que no le pega a este crimen. Entonces, no sé si me puedan mostrar la siguiente lámina. Fíjense, una de las cosas creo que la literatura discutía tanto el crimen no organizado, pero creo que para México algo que nos interesa mucho es cómo se comportó el crimen organizado. Entonces escribimos un paper que se llama Drug Lords Don't Stay at Home. Los líderes de los cárteles no se quedan en su casa, que está en Journal of Criminal Justice. Y lo que buscábamos era entender cómo se había comportado el crimen organizado. Había una literatura que decía que los criminales, como es algo organizado, iban a valorar el infectarse de COVID y por lo tanto esperaban que esos crímenes disminuyeran. Sin embargo, de nueva cuenta, había otros autores que decían que eso no iba a pasar porque la compensación monetaria era mucho más grande que el riesgo de COVID. Entonces, creo que era una de las áreas más importantes para estudiar. Entonces, lo que observamos para México es que los homicidios no hay una tendencia clara que haya una disminución como en el resto. Y observamos que este patrón es claro también en otros crímenes relacionados con el crimen organizado, como es narcomenudeo, como lo es extorsión. Y creo que estos datos son muy mal datos, sobre todo para la gran meta del presidente Obrador. Es decir, la gran promesa de él era que en 3 años iba a reducir los homicidios entre 30 y 50%. Sabemos que al menos en 2019 no hubo gran cambio. En 2020, con estos datos que tenemos, parece ser que tampoco cayeron, por lo cual parece ser casi imposible que en 2021 se pueda cumplir la famosa meta de bajar los homicidios entre 30 y 50%. Oye, Adán, pero incluso el homicidio, digamos, hay un mes que cae, o un par de meses, mayo, junio, pero en los otros meses más bien lo que vemos es aumento. Y sí sorprende que las oportunidades de homicidio deben de haber caído. O por preguntártelo de otra forma, ¿qué nos está diciendo la evidencia comparada? En otros países, como idealmente países similares a México, ¿cómo se han comportado estos distintos crímenes?
Esa es una buena pregunta, Carlos. La evidencia que tenemos, hay muy poca evidencia, para ser honestos. Estamos empezando apenas. Estamos empezando. De hecho, nuestro paper es de los primeros que se publica en el Journal, es el tercero. Hay evidencia que viene de Estados Unidos. Ahí la evidencia es mixta. Han encontrado ciudades donde se ha mantenido y otras donde cayó. La otra es de Bihar, en India, que también observan una caída. Y me parece que hay un paper de Perú. Ahora, la diferencia hay que tener en cuenta, sobre todo con Estados Unidos, y ellos hacen una puntualización muy importante. En Estados Unidos, muchos de los homicidios vienen por interacciones entre individuos, uno a uno. Y en el caso mexicano parece ser que vienen más del crimen organizado. Entonces, parece ser que eso es lo que está explicando la diferencia que observamos en México. Podríamos saber, hay una base de datos que tiene LATNIA, donde te lleva a la base de datos del puro crimen organizado. ¿Se han modificado de forma distinta o han evolucionado de forma distinta el crimen organizado del crimen, el homicidio producto del crimen organizado al otro homicidio? Sería bueno ver esa base, creo que ayudaría mucho a tratar de aclarar esta discusión. Nosotros lo que hicimos fue usar los datos que tenemos del secretariado, donde tiene solo homicidio doloso y homicidio culposo. Y son los que estamos, independientemente de la forma en que desagregamos, es la misma tendencia, pero los datos que mencionas creo que serían cruciales para poder ver si hay alguna diferencia. Luego platicamos de ello, porque un muy buen amigo es el que recabe esta información y creo que es bastante robusta. Sí, sería interesante, sobre todo para tratar de aclarar qué está pasando en esta parte. En general no hay un cambio. De hecho, también ahí vienen los intervalos de confianza. Creo que hay un ligero aumento en el primer mes de la pandemia, luego una ligera caída y luego otra vez regresa. Aquí hay que hacer todavía un análisis más detallado. Lo que sabemos de anterior literatura es que muchos de los homicidios aumentan cuando capturas a un líder importante. En este caso, en Guanajuato capturaron al Marro. Entonces, habría que tratar de controlar y ver si eso tuvo algún efecto en que los homicidios no cayeran. Podría ser una de las posibles hipótesis que explican esa parte, pero todavía en general esa es la gran tendencia que estamos observando. Pero lo tienes, digamos, separado ¿comparas geográficamente por estado? ¿Cambia de estado a estado esta información? Ese es un análisis que no hemos hecho. La metodología, necesitamos explotar el promedio de los estados para que nos pueda dar estos efectos, pero creo que se podría hacer a nivel estatal. Sospechamos que los grandes cambios van a venir principalmente de los estados más conflictivos, entre ellos Guanajuato, pero creo que sería un análisis interesante de irlo desmenuzando al menos por región y tratar de ver estas tendencias. Ahora, de estos datos, ¿te sorprendió cuál te sorprendió más o cuáles te sorprendieron más? ¿O eran los que esperabas? Como economista me sorprendió porque esperábamos ver un aumento en el crimen. Al final de cuentas es la crisis más grande. En México hubo 13 millones de personas que se quedaron sin empleo en el mes de abril, de acuerdo a datos del INEGI. Entonces yo lo que esperaba es que los crímenes repuntaran de manera impresionante. Sin embargo, pues creo que hay que basarse en la evidencia, y la otra hipótesis creo que era la adecuada. Es decir, también, si bien es cierto hubo mucho desempleo, también hubo una gran cantidad de gente que estuvo en confinamiento, y pues eso hizo que desapareciera el vínculo entre criminales y víctimas y que cayera. También creo que sorprende homicidios, y creo que te habla de la dificultad de este fenómeno. Es decir, es interesante ver cómo todos los crímenes están cayendo. Sin embargo, el de homicidios casi se mantiene estable. Parece ser como si a ellos no hubiera pasado nada. Creo que eso sí es algo. Ahora, algo que sí me interesó, y es bien interesante, y sobre todo gente que está aquí, que hacemos políticas públicas, es que sabemos que toda política pública pues tiene siempre consecuencias no deseadas, ¿no? Entonces, por ahí alguien decía, bueno, fíjense, el confinamiento es interesante, porque el confinamiento, nos guste o no, redujo los crímenes.
podríamos quizás explorar eso, pero hay dos problemas. Uno, creo que ya lo mencionaste, Carlos. El confinar pusiste posibles esposos violentos con las esposas y no sabemos las repercusiones. Pero algo que se ha estudiado muy poco en México es los conflictos que hay con vecinos. A ratito pasamos a esa, porque esa me interesa mucho, pero hay dos cosas, si me permites, Adán, que te querría preguntar ahora, todavía sobre este primer conjunto de gráficas. La primera, digamos, en el pasado es cierto, tuve la crisis del 83-84, el crimen empieza a subir, lo mismo después de la crisis del 94. No podríamos poner como hipótesis que lo que tenemos es todavía un lag, es decir, es un shock muy distinto, tienes que sobrevivir, no quieres salir mucho a la calle, hay confinamiento, una parte del mercado está confinado, entonces no podríamos temer una alza en ciertos crímenes como robo, a transeúnte, digamos, el crimen que no es organizado, sino es de la persona que está desesperada y necesita comer. ¿No podríamos esperar un salto hacia adelante? Yo creo que es algo que tenemos que monitorear, Carlos. Hay una parte importante. También tenemos otro paper que fue de evolución de mercados laborales, está en Journal of Business and Economics. Lo que estamos observando es que hay una recuperación del mercado laboral muy... Bueno, para empezar, sí es una crisis distinta. De hecho, Chet y otros economistas es lo que ponen énfasis. Las anteriores crisis eran crisis que te pegaban en la parte de tu dinero, pero ahora hay un elemento fundamental, que es la parte del riesgo de infectarte. De hecho, Chetty dice que esa parte es fundamental, sobre todo porque ha encontrado evidencia que muchas políticas de corte keynesiano por el lado de la demanda posiblemente van a tener muy poco efecto por esa parte de riesgo de infección que es totalmente distinta. Es decir, él lo que encuentra, y parte de lo que encontramos en México, es que gente con altos ingresos, a pesar de que tiene ingresos, no va a regresar a tomar el café, no va a regresar al restaurante pequeño, y no importa que les des dinero, hay un riesgo de infección, no voy a regresar a consumir. Y eso te va a contener cualquier intento que hagas por el lado de la demanda. De hecho, él para Estados Unidos no encuentra que los paquetes de ayuda que hicieron tenga efectos en la recuperación. Y lo que dices creo que sí es importante. Ahora, como vemos en las gráficas, Andrés Manuel nos ha estado presumiendo en cierta forma de que por algo que ellos hicieron cayeron estos crímenes. Sin embargo, lo que sí estamos observando es que empiezan a recuperarse, que empiezan a llegar a sus niveles normales. Yo creo que va a haber dos crímenes que pondría mucha atención, porque también los criminales creo que toman en cuenta el riesgo de infección, como decía fraude. Fraude es un crimen que no necesitas estar en contacto. Ese crimen se les puede empezar a crecer. Y otro que me preocupa mucho es extorsión. Lo que sabemos es que extorsión venía creciendo de 2017 a 2019, de acuerdo a la ENVE, la encuesta de victimización a empresas. Para el periodo del confinamiento no vemos que aumente, pero si muchos criminales no pueden robarte quizás celular o robar coches, extorsión puede ser una actividad a la que puedan dedicarse y posiblemente podamos ver repuntes en los siguientes meses de esas variables. Y el otro tema que a mí me parece que puede ser interesante preguntarse es, la población se recluyó, la frontera con Estados Unidos se cerró, ¿de qué forma habrá esto dificultado al crimen organizado pasar droga? ¿De qué forma se ha rebalanceado el control en ciertos territorios? Porque menos población, la policía quizá está en otros temas. Sé que no es fácil medirlo, pero la evidencia así muy anecdótica que uno tiene es que el crimen organizado pues, en muchas partes del territorio se ha ido expandiendo aprovechando, digamos, el propio confinamiento. ¿Se podría medir esto? Es una pregunta bien interesante. Tendríamos que buscar los datos. De entrada, a ver cómo se comportó el mercado americano. Y de nueva cuenta, quizás van a decir, siempre digo que hay dos caras de la moneda, pero no está claro. No he visto datos. Hubo un debate recién sobre cómo se iba a comportar el consumo de drogas en Estados Unidos. Por un lado, algunas personas decían que la caída en ingresos iba a hacer que cayera el consumo de drogas, pero por otro lado, el confinamiento podría hacer que hubiera más consumo de alcohol y drogas e incentivos a seguir vendiendo. Tendríamos de nueva cuenta que ver qué datos existen
y creo que sí podríamos tratar de ver eso y cómo está impactando los mercados mexicanos. Ya habías tú introducido un tema siguiente, que es, nos confinamos, en general nos confinamos en espacios reducidos, los vecinos con los que interactuamos poco, porque estamos en la oficina, estamos en la escuela, estamos en la calle, ahora interactuamos todos los días, todo el mundo pegado a la tele, al Zoom, desesperados cuando no pueden salir la música. Entonces, presumiblemente los conflictos entre vecinos pues deben de haber subido. ¿Qué datos encontraste al respecto? Sí, esa parte es bien interesante porque es de las consecuencias no deseadas, ¿no? Es decir, te confiné, bajé crímenes, entre comillas. Aquí el debate estaba en que lo que se sabía es que cuando los humanos estamos en situaciones de riesgo, como que colaboramos más. Y si colaboramos más, pues podríamos esperar que el vecino ahora es más consciente. Carlos ahora es mi vecino, entonces yo ya lo voy a hacer menos ruidoso, voy a no quemar basura. O la otra es, a la hora de confinarlos, pusiste más gente en un espacio más pequeño y eso te dispare los conflictos, ¿no? Este indicador, Carlos, fíjate, poca atención le ponen en México y se me hace muy raro. En los últimos 3 meses, de acuerdo a la ENSU, 34% de las personas tuvieron un conflicto con sus vecinos o en la calle. De ese 34%, 75% es conflicto con vecinos. Y dices, ¿por qué nos interesa eso? Bueno, de esos conflictos, 7% terminan en agresiones violentas. Además de que sabemos que toda esta serie de conflictos pues disminuyen el capital social de nuestras comunidades y es algo de lo que en México creo hemos trabajado muy, pero muy, muy poco. Entonces, ¿qué pasó en México? ¿Nos volvimos menos conflictivos o nos volvimos más conflictivos? No sé si me podrían mostrar la lámina 4, por favor. Aquí está, por ejemplo, fíjense, y nos peleamos por cosas a veces tan irrelevantes, pero eso puede terminar en situaciones muy fuertes. Conflictos de basura, por problemas de basura, que el vecino quema basura, aumentaron en 30%. Conflictos por problemas con niños aumentaron en 35%. Y conflictos por ruido encontramos que aumentaron en 42%. Este último dato, Adán, a mí me parece contundente, preocupante y creo que un tema, como decías tú, no debidamente estudiado. Cuando hace algunos años nos pidieron a un grupo de investigadores, también estaba en el TEC, que tratáramos de entender algunas de las dinámicas que se dan en los conjuntos, grandes conjuntos, antes de Infonavit, ahora de desarrollos privados, para tratar de ir construyendo una mejor vida comunitaria, porque esa mejor vida comunitaria tiene muchos beneficios. Se vuelven más seguros, tienen mayor valor de reventa, disminuye la tensión entre sus miembros, y justo lo que descubrimos es que el ruido es uno de los temas más difíciles porque no tienes con quién procesarlo. Quienes hemos vivido fuera, como en tu caso en Minnesota, sabemos muy bien cómo si el vecino hace ruido, le hablas a la policía y se resuelve. Entonces, si en México hace ruido el vecino, ¿a quién le hablas? Entonces, un conflicto que no se puede institucionalizar, pues lleva a espirales de violencia incluso, pero ciertamente de desestructura social, que son muy caros, y creo que no nos damos cuenta con cuánto ruido estamos acostumbrados a vivir, y toda la evidencia médica muestra que todo ese ruido genera daños a la salud nada triviales. Sí, no, definitivamente. Y creo que es algo, por ejemplo, en Minnesota, pues, o en otros lugares, pues había una serie de patrullajes y las penas por andar haciendo ruido eran súper elevadas. Y en México, curiosamente, ahora que estuvimos en este tema, pues empezamos a ver alguna legislación, por ejemplo, para el caso de Veracruz, sí hay ciertas penas por hacer ruido, pero parece ser que tú eres el que tienes que llevar un buen de pruebas. Yo hice un intento, un vecino hacía mucho ruido, yo ahorita estoy en Veracruz en casa de mis papás. El vecino, pues su casa está hasta el otro extremo, pero hasta acá llega el ruido. Entonces, para empezar, yo tenía que probar que había una serie de decibeles, de que por qué el vecino hacía ruido. Y luego a la hora de reportarlo, yo casi tenía que ser el investigador. Entonces, a pesar de que hay esta serie de instrumentos, al menos para Veracruz, es muy difícil aplicarlos. Y yo creo que esa es la parte complicada. Genera aún más conflicto entre las personas, porque tienes tú que interactuar con el ruidoso. En un país serio, tú le hablas a la policía y el ruidoso ni siquiera sabe quién hizo la denuncia.
llega la policía a aplacar el ruido. Entonces no se van generando rencores crecientes. Y yo creo que es una de las razones muy poco estudiadas de la dificultad de organizarnos como vecinos, porque estamos llenos de rencores. Sí, no, ese es un gran tema. Yo creo, o sea, volviendo al tema de homicidios, tenemos 15 de las 50 ciudades más peligrosas. Hemos hecho de todo, pero creo que parte del problema es que somos como sociedad, una sociedad muy violenta. O sea, 32% de nuestros niños sufren bullying en las escuelas. 25% de las mujeres sufren violencia doméstica adentro de su hogar. 34% de las personas mayores de 18 años tuvieron conflictos con sus vecinos. 34%, perdón. Son cifras, creo, bastante alarmantes. Y sobre todo la parte de pleitos en comunidad. Creo el tema del ruido debería de ser algo muy sencillo, relativamente fácil de poder implementar una serie de reglas. De hecho, por ruido es por el que más hay conflictos. Y creo que de ese tipo de situaciones es donde podemos ir empezando a cambiar y tratar de estudiar estos temas poco estudiados. Sí, es que hay un poco esta sensación, creo yo, de cómo le vas a pedir a la policía que se preocupe por el ruido cuando hay asesinatos, cuando hay violaciones. Y no, yo creo que es la integralidad en generar mecanismos para resolver conflictos que va permitiendo ir liberando de alguna forma áreas de conflictividad. Pero pasemos al tema que es como el eje de nuestra pregunta y la pregunta que le hicimos al público, Adán, que es, ¿qué ha sucedido con la violencia doméstica? Siempre es un dato complicado de tener porque pues requieres ir a denunciar y el confinamiento es complicado y las asimetrías de poder al interior del hogar lo pueden volver imposible. Pero ¿qué tenemos con los datos oficiales? ¿Tiene razón el presidente del observador? ¿No ha subido la violencia doméstica? Creo que hay que ser, mira, yo en general a veces no coincido con el presidente Obrador, pero sí me gusta poner atención en lo que dice. Él es un tipo que tiene información. Entonces, fíjense, la historia dice que sí deberíamos de esperar que aumente la violencia doméstica, como les decía hace un momento. Los economistas decían depende, porque depende de quién fue más afectado en el mercado laboral, si el hombre y la mujer, y cómo afectó su poder de negociación. Pero si recuerdan, también les dije una hipótesis que tenía que ver con el consumo de alcohol. La historia del consumo de alcohol es, si yo tomo, pues me vuelvo más violento. Pero en México, al menos en Distrito Federal, 9 de las 16 delegaciones prohibieron la venta de alcohol. Entonces, si esta historia es cierta, el prohibir la venta de alcohol posiblemente haya bajado los niveles de violencia doméstica en Ciudad de México. Entonces, con mis colaboradores tratamos de ser lo más abiertos posibles a todas las hipótesis y lo primero que hicimos fue ver qué estaba pasando en otros países. Por ejemplo, Leslie Ann Wilson para Estados Unidos, usando datos de llamadas, encuentran que la violencia doméstica aumenta en Estados Unidos. Sin embargo, Bullinger, ella usando datos de Chicago y usando datos de reportes de policía, lo que encuentra es que la violencia contra las mujeres disminuye. Y Ashby, él lo que hace es junta datos de 7 ciudades en Estados Unidos, en 3 encuentra aumento, en 3 encuentra que disminuyen y en una no encuentra que haya cambios. Entonces, si se dan cuenta, la literatura no es clara, la evidencia empieza a tener contradicciones. Entonces, lo que nosotros hicimos fue tratar de tener una serie de datos que fueran los más robustos, y quien tenía esos datos era Ciudad de México. Por un lado, lo que hicimos fue usar los datos de llamadas a línea mujeres, que es una línea donde las mujeres pueden pedir ayuda, entre otras cosas, pero en particular para situaciones de violencia doméstica. Y también tenemos los reportes de policías, de carpetas domésticas. ¿Qué encontramos? Encontramos que si usábamos los datos de llamadas, la violencia contra las mujeres aumentó en 30%. Pero si usamos los datos de reportes de policías, la violencia doméstica disminuyó en 27%. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es qué datos tienen la razón o quiénes nos están dando una mejor evidencia porque son datos contradictorios. Entonces, lo que hicimos fue tratar ahora de ir desmenuzando y ver exactamente qué pasó semana por semana. Y si quieren, muéstrenme la página 5 y yo creo que ahí nos va a dar una idea más clara de lo que pasó. Fíjense, en el primer panel,
Lo que tenemos son los efectos usando la línea mujeres, que es la línea mujeres. Y ahí lo que observamos es que hay varias semanas en donde la violencia doméstica no cae e inclusive aumenta. Esto está por semanas. Lo gris es el periodo en el que estuvimos confinados. En la siguiente gráfica, lo que tenemos es los reportes policíacos. Entonces ahí observen cómo, usando reportes policíacos, efectivamente se cumple lo que decía el presidente Andrés Manuel. Hay una caída, pero noten que inmediatamente que termina el confinamiento, otra vez los niveles de reportes policíacos por violencia doméstica regresan a los niveles pre-COVID. Entonces, lo que hicimos aquí fue tratar de analizar todas las explicaciones posibles que encontramos. No encontramos evidencia de la historia de alcohol. No encontramos la historia de que el alcohol es el causante de esta disminución en los reportes policíacos. ¿Qué sí encontramos? Encontramos evidencia que sugiere que esa caída tiene más que ver con el tiempo en que las mujeres estuvieron confinadas con sus esposos y por lo tanto no pudieron hacer reportes policíacos. Entonces, en resumen, lo que nosotros encontramos en este trabajo es que la violencia contra las mujeres sí aumentó y la caída que vemos ahí en reportes policíacos más bien se debe a que no pudieron reportar porque estaban confinadas con sus esposos violentos. ¿Y pudiste hacer el trabajo comparando delegaciones con reglas de alcohol distintas? Es decir, unas prohíben el alcohol, otras no. Exacto, eso es lo que explotamos. Dado que algunos estados tuvieron, algunas delegaciones tuvieron prueba de alcohol y otros no, lo metimos y no encontramos que el alcohol haya tenido ningún efecto en las caídas de violencia doméstica, lo cual descarta esa historia. O que las reglas de no vender alcohol son laxas, o puedes cruzar la frontera delegacional y comprar sin mayor problemas el alcohol en el Soriana de Miguel Hidalgo ya. Claro, ahí fíjate que tienes toda la razón. Inclusive había gente que decía que el prohibir la venta de alcohol iba a enfurecer a los hombres, iba a aumentar la violencia. Lo que hicimos, tienes toda la razón, en las delegaciones pues pudo haber intercambio, pueden ir a otra delegación, pero lo que explotamos después para confirmar esta historia es que en México algunos estados y algunos municipios también pasaron leyes que prohíben la venta de alcohol y pasó exactamente lo mismo. Agarramos a nivel país los reportes de las carpetas de investigación y no encontramos que el alcohol haya tenido algún efecto en esta supuesta caída en la violencia doméstica. Entonces, por ahí creo que nosotros tenemos esta evidencia robusta de que no fue el alcohol. Y lo que sí ves, inclusive si ustedes ven en la gráfica, creo que es bastante sugeriente que una vez que eliminan el confinamiento, noten cómo de inmediato otra vez vuelven los niveles de reporte de carpetas a sus niveles pre-COVID. Ahora, un tema, digamos, adicional que no se pueda medir es, a diferencia del confinamiento en Chile o en Alemania, donde fue muy estricto y realmente pues todo el mundo se metió a la casa cuando les dijeron, tenían reglas de movilidad muy estrictas. En México el confinamiento siempre ha sido en el fondo voluntario. Es decir, no ha habido ninguna sanción por estar en la calle. Lo que dejó de haber fue cierto tipo de actividad económica, las oficinas cerraron, pero en las colonias con más comercio informal, quizás salvo en el periodo abril-mayo, pues nunca han estado del todo cerradas. Tenemos todas estas herramientas nuevas de Google de movilidad. Se puede segmentar geográficamente esas herramientas de movilidad y correlacionarlas con violencia doméstica, pues, por decir una hipótesis. Quizá en las colonias donde hubo confinamiento de verdad o subió mucho, pero como en tantas otras no hubo verdadero confinamiento, pues eso compensó. ¿Sabemos algo del impacto del confinamiento ya más geográficamente determinado? Sí, mira, lo que dices es importante. De hecho, si bien es cierto, no fue un confinamiento obligatorio, lo que sí sabemos es que en el mes de abril y mayo sí cayó drásticamente la movilidad. Lo tenemos por los indicadores de Google, por los de Apple, y en todos muestra esa caída en la movilidad. Hubo diferencias a nivel estatal, sin embargo, esa es como lo que vemos en DF, sí hubo esa caída. Ahora, aquí lo interesante es que las señales que envía el gobierno y la información es súper importante.
Al final de cuentas, la gran información fue el 30 de mayo, ha terminado el confinamiento, 1 de junio es la nueva normalidad, se abren los nuevos semáforos, inclusive hay una serie de industrias que abren. No recuerdo ahora en mente, pero creo fue la manufacturera, fue la automotriz. Hay varias industrias que, la construcción de hecho también se reabren, y ahí vas a ver de nueva cuenta cómo la movilidad regresa. Bueno. Entonces, esa parte es la que nosotros jugamos un tanto, lo hicimos con eso. Otra historia que se decía mucho era la parte del riesgo de que las mujeres no los demandaban porque tenían miedo al riesgo de contagio. Nosotros usamos información sobre casos de infección, también casos de muerte, y no encontramos evidencia en favor de esa hipótesis. Puedo ceder de que está mal medida, sabemos que los niveles de infección fueron muy altos y que por ahí puede ser que no estemos encontrando lo buscado, pero al menos por ahí parece ser que no fue la historia, parece ser que la historia sí tiene que ver más. De hecho, nuestro paper se llama Families Under Confinement. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, una vez confinadas, no pudieron denunciar, pero una vez que se quitó, otra vez vemos regresar a los niveles pre-COVID. ¿Dónde puede el público consultar este y otros papers? Los pueden consultar en mi página, y si no, los pueden descargar de manera gratuita en SSRN. Ponen mi nombre, Adán Silverio Murillo, y en SSRN es una página donde se ponen papers, y ustedes pueden descargar ahí todos estos papers que hemos trabajado, y si no, con gusto, algunos que les interese yo se los puedo proporcionar. Muchas gracias. No, adelante. Solo para... Algo que sí me gustaría platicar con ustedes es algo que observamos. Lo que observamos es que en el confinamiento se aumenta la violencia doméstica, pero lo que nos llamó mucho la atención es que después de que acaba el confinamiento, vemos que hay un aumento todavía mayor en las llamadas a línea mujeres. Y aquí la historia es por qué estamos observando ese incremento mayor post-confinamiento. Y esto tiene que ver, al parecer, con la hipótesis del bargaining power, del poder de negociación, y creo que por eso tenemos que monitorear con mucho detalle qué está pasando con violencia doméstica. No sé si me pudieran poner la última gráfica, la gráfica 6. Miren, aquí lo que se observa, esta es la recuperación en el mercado laboral formal, y es un paper que escribimos para el Journal of Business and Economics. Aquí lo que pueden observar ustedes es que, fíjense, a partir de agosto, que es el mes 5, empieza ya a haber una recuperación en el mercado formal, pero esto principalmente es liderado por hombres, que es el azul más claro, y noten que el rosa, que son las mujeres, ellas no se están recuperando en el mercado laboral. Si la hipótesis del poder de negociación es cierta, noten que las mujeres van a estar pidiendo poder de negociación adentro del hogar, y posiblemente eso explique ese aumento en violencia doméstica que estamos observando en las últimas semanas en nuestros datos. Es algo que aún no hemos trabajado, estamos trabajando, pero sí los traigo presente porque creo que es muy importante ver cómo se están recuperando los mercados laborales, porque si esta historia es cierta, creo que las mujeres están en una alta probabilidad de sufrir situación de violencia doméstica, dado que ellas no están logrando recuperarse, al igual que los hombres en el mercado laboral. Y de hecho yo creo que aquí Adán apunta a un tema mucho más amplio, que es la profunda inequidad de género que hay en las familias mexicanas, que con los niños confinados en educación a distancia, quienes llevan buena parte de la carga de apoyo de estos niños son las mamás, y muchas de ellas por eso no están regresando al mercado de trabajo. No, pareciera que no es necesariamente un problema de demanda, sino es un problema de oferta. No puedes dejar a los niños en casa, el que sale a trabajar de regreso es el hombre, y eso, como dices, puede tener una cicatriz no solo en violencia doméstica, sino en la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo y en su trayectoria salarial hacia adelante, ¿no? Claro, y yo creo que aquí sí sería cuestión de analizar con más detalle qué es lo que está pasando, ir a un detalle más fino de qué mujeres son las que están sufriendo esta situación para poder implementar políticas públicas, saber qué edad tienen, si son mujeres que tienen hijos, si es por un motivo de la escuela, al estar las escuelas cerradas que tienen que estar ahí. Pero yo creo que aquí sí urge esa parte, y es algo que creo las autoridades o los interesados en políticas públicas tenemos que hacer un detalle más fino de qué
que está impidiendo que las mujeres se recuperen más rápido en esta crisis. Adán, vamos a pasar a una pregunta del público. No sé si nos la puedan proyectar, por favor. Jorge Ortiz pregunta, ¿es cierto que en el Estado de México disminuyeron los índices de delito de alto impacto durante el año anterior en 16%? Muchas gracias, Jorge. No tengo el dato concreto del Estado de México, pero por lo que hemos visto, la hipótesis de que disminuyó es plausible. Pero lo que tienes que ver es si los crímenes ya regresaron a su tendencia. Ahora, aquí hay que ser cuidadoso con lo que dicen los gobiernos. Una cosa es que los crímenes hayan disminuido y otra cosa es que haya sido debido a ellos. Al menos la evidencia causal dice que fue por el COVID. Si el gobierno del Estado de México, el gobierno del presidente Obrador, creen que es gracias a ellos, creo que todos deberíamos de pedirles su evidencia causal. Si por ahí escuché a alguien que decía, fue por la Guardia Nacional, está padre, es una hipótesis plausible, muéstranos tu evidencia causal de que fue por la Guardia Nacional o alguna medida emprendida por un gobierno local. Oye, y en ese tema de que no se lo puede colgar las medallas el gobierno, se podría, digamos, distinguir por estado en función de qué tan confinados estuvieron los estados y ver cuál ha sido el impacto en términos de violencia, o otra vez los datos, los números si la información no lo permite. Sí nos lo permite. De hecho, mi coautora, en un paper que está haciendo tal cual de violencia a nivel ya de todo el país, sí encuentra esa parte, sí encuentra en los estados donde hubo una mayor caída en movilidad, hay una mayor caída en el crimen. Y eso sí lo tenemos. Lo que sí me gustaría, y creo que es algo bien interesante y también relacionado con la pregunta de Jorge, es me gustaría ir al detalle fino, es decir, lo que pienso ahora hacer es explotar que tengo esa información municipal e ir estado por estado para ir viendo qué es lo que está pasando a nivel estatal, no lo tengo, pero creo que sería algo interesante explorar y creo que sí lo podemos, con los datos que tenemos sí lo podemos hacer. Gracias. Edgar nos tiene una pregunta, ¿la pueden proyectar, por favor? Edgar Ríos pregunta, ¿la delincuencia que vive el país es el reflejo de la pandemia en general o está relacionada a la incertidumbre que se vive en el país por el gobierno actual? Es una pregunta bastante interesante. Lo que yo sí te puedo decir es la caída que vimos, o la caída que vimos en algunos crímenes, sí tienen que ver con la pandemia. Y la técnica que utilicé es una técnica utilizada para analizar efectos causales, no solo son correlaciones. De hecho, en los papers hicimos todas las combinaciones posibles para ver que lo que estamos obteniendo no es ruido, que sí es un efecto causal. Y lo que sí te puedo decir es, se observa esa caída en crimen debido a la pandemia y le explica en cierta medida esta hipótesis de la dificultad de que los criminales encuentren a sus víctimas. Lo que de nueva cuenta creo que sí debería de preocuparnos como país es que a pesar de que este fue un shock inmenso, no le hizo nada a la variable de homicidios, pareció casi estable. Y esto creo que nos pone un gran reto de, si ese es el gran indicador, al menos como la cuarta transformación se va a medir, ¿qué van a hacer? Al menos ya llevan 2 años, les queda 1, y creo que van a estar muy lejos de cumplir con sus actuales estrategias la meta de bajar de 30 a 50%. Ahora, el resto de los delitos, como puedes ver, cada delito tiene su meollo. Por ejemplo, si hoy viste el caso de violencia doméstica, no fue nada fácil. De nueva cuenta, hay muchas historias y creo que tendremos que ir desmenuzando delito por delito para ver el contexto de cada uno. Oye, Adán, para terminar, 2 preguntas. Una primera sería como más de los retos de hacer investigación de este tipo de temas. Cuando tú comparas la información que tú tienes disponible en México para hacer esto, con la que hay en otros países, Estados Unidos, nuestro vecino inmediato, ¿qué tan cojos estamos o qué tan bien estamos? Quizás realmente tenemos muy buena información y simplemente no se ha hecho suficiente análisis. ¿O qué tipo de datos realmente faltan y le ponen un freno importante a tu investigación? Faltan muchos datos. Por ejemplo, en otros países tienen encuestas muy buenas de violencia doméstica. En nuestro país la INDIRE sale cada 6 años. Yo creo que en temas de violencia doméstica tendríamos que tener una encuesta lo más frecuente posible. Extorsión, que es otro gran delito y
lo mejor que sabemos es cada 2 años. Ciberfraudes que van a estar a la orden del día. Los americanos tienen información increíble de ciberfraude. En el caso mexicano no la tenemos. Te doy otro dato. Las líneas de llamadas las tenemos a nivel estatal en grandes PDFs. Creo que ya sería bueno también pues, que las hicieran públicas. Pero también creo que hay buenas noticias. Por ejemplo, los datos del secretariado, a pesar de toda la cifra negra que puedan tener, son datos muy interesantes que los tenemos a nivel municipal de manera mensual y creo que pocos países se pueden dar el lujo de tener esa información. Los datos del IMSS, a mí me ha tocado ver los americanos batallaron muchísimo para recuperar toda la información del mercado laboral, dado que ellos necesitan de encuestas y muchas de ellas las tienes que hacer pues persona a persona. En el caso de nosotros tenemos datos administrativos como los del IMSS, donde podemos monitorear muy bien el mercado formal. Entonces, creo que hay un balance. Tenemos muchas áreas donde sí tenemos que mejorar la información que nos hace falta, pero creo que en otras terminamos siendo hasta ejemplo. Y tenemos también que presumir, yo creo, esa información que tenemos. Y finalmente, Adán, ¿cuáles son las preguntas que ahora quieres abordar? Esta agenda de investigación tuya ha resuelto algunas dudas, pero siempre se acumulan nuevas preguntas o preguntas que uno no pudo resolver. ¿Hacia dónde te vas a mover ahora? Sí, bueno, en áreas pues estamos trabajando en varias. Yo particularmente trabajo el tema de violencia doméstica. Ahorita estoy en 2 proyectos. Uno tiene que ver con cómo los desastres naturales están afectando los niveles de violencia doméstica. Y estoy trabajando un poco el tema de Huachicol, que es otro de las grandes pendientes creo que tenemos. Son los 2 ahorita áreas en los que estoy moviendo y también monitorear los efectos de COVID. Es decir, la información que tenemos, la investigación que hemos publicado, pues es como el camino a la mitad, pero no sabemos en qué va a terminar esto. La historia, el cuento. Oye, rápido, tenemos un minutito, un par de minutos más. El Huachicol me parece muy interesante porque cuando uno ve los datos de tomas, estos datos ya exhiben una cierta caída de la perforación de ductos, pero es una caída buena, pero no dramática. Mientras cuando tú ves los datos de robo de gasolinas, los que presenta el gobierno, pues el dato del presidente es que ha disminuido en un 95%. Yo la verdad no me cuadran esos datos y no acabo de entender cómo un crimen tan complejo como el Huachicol de repente cayó 95, 94 y se mantuvo en niveles establemente bajos. ¿Tienes algún hallazgo preliminar? No tengo hallazgos preliminares, pero hemos estado explorando estas bases, sobre todo viendo esta historia de cómo el Huachicol posiblemente fue lo que le pegó a homicidios. Mira, ahí lo que me preocupa un poco es que lo que queríamos ver es qué pasó en 2018. En 2018 en México los homicidios iban creciendo, de repente se estabilizan y vemos una pequeña caída. Esto fue porque llegó Andrés Manuel, la verdad, y nosotros, o es porque combatió el Huachicol. La evidencia que tengo parece ser preliminar que no. Y de hecho lo que pasó más bien, hay un paper muy interesante de Swanson. Él lo que encuentra es que en 2018 pasan las leyes que regularizan la marihuana en Estados Unidos. Y a partir de ahí lo que observa es que eso disminuyó la producción de marihuana en nuestro país y él atribuye que hay una caída a eso en los homicidios, lo cual me parece que la hipótesis que él maneja me parece mucho más sensata que la historia de un presidente que combatió el Huachicol y bajó los homicidios, pero te daba cuenta es algo muy preliminar. La estabilización, es decir, el homicidio dejó de crecer, si recuerdo bien, mediados del 18, antes de que llegara López Obrador al poder. Exacto. Entonces, eso ya, y la legalización en muchos estados es pues, en el 18. Pero en fin, son temas fascinantes. Adán, para mí ha sido muy interesante, he aprendido mucho. Te agradezco tu conocimiento y tu gran entusiasmo. Y pues te esperaremos pronto para ver estos resultados nuevos sobre el Huachicol. Pero antes de eso, ¿qué piensa nuestro público? Pues, la pregunta que les presentamos, el 92% cree que va en aumento. ¿Algo que comentar, Adán? No, al contrario. Bueno, pues qué buen dato. Creo a veces es mejor la intuición. Dimos las vueltas, pero ahora ya creo la intuición también pueden decir, ya hay evidencia empírica que respalda esto. No, al contrario, Carlos, darte
pues las gracias por la oportunidad de platicar contigo esta tarde y a todo tu auditorio por la invitación. Y quedo a sus órdenes. Cualquier duda, si están interesados en alguno de los papers, yo con gusto se los puedo compartir. Pues gracias, Dan. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron, al equipo que nos apoyó. Y nos vemos en 15 días en una emisión más de Panorama. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Cuídense mucho.